Buenos días nuevamente, es un gusto saludarles. Voy a tener a bien presentarles la clase de hoy, eh, Ecología Humana, en su semana 4. Antes de iniciar con el tema del curso, quiero darles una pequeña información que nos enviaron por aquello de que alguno de ustedes tuviera algún inconveniente. Eh, Aquí habla de que a más tardar el día 8 de agosto deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos, forma 0306-2019-01, debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. Para que sean válidos los cursos, debes haber asignado, cumplido con tu asignación en el formulario. Límite 8 de agosto. Entonces ahí tenemos la información por cualquier cosa que ustedes digan, ¿verdad? Espero de que se esté viendo bien la presentación y que podamos iniciar de buena manera. El tema de hoy en el curso es potencial biótico y resistencia al ambiente, relaciones y equilibrios en la naturaleza. De esto vimos un poquito la semana pasada. Empezamos a ver que era a definir un poco lo que es potencial biótico y resistencia al ambiente y vimos ecosistemas equilibrados y desequilibrados. Hoy lo que vamos a hacer es ver un poco la interacción que hay entre ellos, ¿verdad? Ver cómo los crecimientos poblacionales, como algunos ejemplos, vamos a ver el potencial biótico y cómo funciona la resistencia al ambiente para evitar ese crecimiento, ¿verdad? Los tipos de crecimiento también vamos a ver, del crecimiento poblacional, pero es importante también que nosotros de alguna manera vayamos recapitulando un poquito lo visto la semana anterior. El objetivo de la clase es básicamente que el día de hoy, durante el periodo de clase, ustedes puedan establecer la dependencia de la densidad de poblaciones y los equilibrios entre organismos competidores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos al final de clase? Que ustedes entiendan básicamente cómo la densidad de una población, ¿verdad? ¿De qué depende esa densidad de población? O sea, es decir, el crecimiento de esa población, ¿de qué depende? O la disminución de esa población, ¿de qué depende? ¿Verdad? Y cuáles son los organismos o competidores y qué equilibrio se deben de dar dentro de ese ecosistema o dentro de la naturaleza para que los mismos se encuentren en mejor estado. Entonces ahí estamos con respecto al objetivo de la clase, que espero que al final todo quede bastante claro. Vamos a iniciar entonces con la temática y vamos a recordar un poquito del equilibrio del ecosistema y que a la vez lo consideramos como el equilibrio de la población. Entonces dice, para que un ecosistema sea estable o sea equilibrado, como lo vimos la semana pasada, entonces hablábamos la semana pasada que para que sea equilibrado, toda la masa o todo lo que se mantiene dentro de ese ecosistema debe ser constante durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué debe de suceder? Dice, debe tener un tamaño y una distribución geográfica más o menos constante. Entonces, quiere decir que esa población debe de tener un tamaño constante y una distribución geográfica constante. Es decir, la distribución geográfica nos estamos refiriendo entonces al lugar que realmente no genere menor cantidad de área o mayor cantidad de área, sino que si hay un crecimiento, ese crecimiento sea constante. Las muertes deben igualar en promedio a los nacimientos, ¿verdad? Para que se mantenga cierto equilibrio, es decir, la cantidad de muertos versus la cantidad de nacimientos debe de mantenerse
en equilibrio. En la actualidad, por ejemplo, en función de esta premisa, nosotros estamos pasando por el tema del COVID. Cuando nosotros hablamos de eso, van a encontrar ustedes algunos parámetros. Por ejemplo, para Guatemala, ustedes ven que muchos de los mapas que aparecen en rojo es por la fórmula que están utilizando para el conteo de los infectados, de los muertos, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente, cuando nos estamos diciendo es de que en función de los nacimientos que están sucediendo día a día, bueno, ¿cuántos muertos hay por diferentes condiciones de enfermedades? Entonces, pregúntense ustedes o investiguen si las muertes por COVID realmente están generando una inestabilidad en el ecosistema. Es decir, que debería de estar, la enfermedad del COVID debería de estar incrementando a tal tasa la mortandad que las muertes están quedando abajo. Entonces, quisiera decir que la población humana está decreciendo. Habría que hacer ese análisis porque hay otras enfermedades que también afectan en ese mismo nivel. Por ejemplo, podemos decir que en Guatemala están muriendo 1000 personas al día, por darles un ejemplo, por el tema de COVID, pero por neumonía, por accidentes viales, por muertes neonatales, resulta que hay 1500. Entonces quiere decir que COVID no es la enfermedad más peligrosa que nosotros podemos notar dentro del ecosistema o dentro de lo que está sucediendo en el país. Entonces ahí es donde hay que hacer el análisis de cómo la enfermedad nos pudiese estar afectando, ¿verdad? En función de lo que estamos viendo el día de hoy. Solo voy a hacer una pausa para ver si todo está bien o alguien nos hizo algún comentario con respecto a que el sonido o la presentación no esté corriendo. Entonces, dice que el equilibrio poblacional es la correspondencia entre nacimientos y muertes, para lo que estamos hablando, ¿verdad? Igual muertes, igual nacimientos. Ese es un equilibrio de la población. Entonces vamos a recordar también algo que vimos importante la semana pasada, que fue el potencial biótico y la resistencia del ambiente. Decíamos que el potencial biótico es el número de descendientes, nacimientos, huevos puestos, semillas o esporas de las plantas que cada especie produce en condiciones ideales. Hablábamos que independientemente de las condiciones que encuentra en su ambiente, que todas van a estar ideales o en su punto óptimo o dentro del margen óptimo, que son conceptos que hemos venido estudiando, tanto los primeros nacimientos como las segundas generaciones, las terceras, todas se van a seguir reproduciendo de manera constante porque las demás condiciones están óptimas. Entonces eso es lo que el número de descendientes que vamos a tener según el potencial biótico. Acá viene otro concepto importante que se llama reclutamiento. El reclutamiento dice que es el acto de sobrevivir a las primeras etapas de crecimiento para llegar a ser parte de la población adulta. Es el segundo factor en el incremento de las poblaciones. Entonces quiere decir que el reclutamiento es importante. Por ejemplo, nosotros en Guatemala una de las enfermedades o una de las condiciones de crecimiento poblacional que se ha dado es que hay mucha mortandad entre los 0 y 5 años, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, se han hecho bastantes esfuerzos a través de toda la parte de salud para darle condiciones, ¿verdad? Para que los niños pasen de los 0 a los 5 años, que es como la etapa crítica en el crecimiento y que donde mayor mortandad se da. Entonces, a esa etapa, ¿verdad? Por ejemplo, si dice el acto de sobrevivir las primeras etapas, podemos decir que estamos hablando del nacimiento y el desarrollo hasta los 0, hasta los 5 años. Entonces, podrían ser en el ser humano las primeras etapas del reclutamiento. Quiere decir que a partir de los 5 años la mortandad se disminuye
y quiere decir que la persona ya puede ser como que más adaptable al ambiente y va a tener menos probabilidad de mortandad. Entonces a eso lo vamos a conocer como reclutamiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, para aquellos que están estudiando agronomía o algo de las ciencias agrícolas. Van a ustedes poder observar que muchas veces el mayor cuidado que nosotros le hacemos a una planta va a ser desde que colocamos la semilla, ya sea en un semillero, la trasladamos a un almacigo, ¿verdad? Para que tenga condiciones ideales, la tratamos bien, le damos nutrientes, le damos agua, le damos calor, le damos intensidad lumínica, etcétera, para que se desarrolle. Cuando nosotros consideramos que ya tiene las condiciones para poderse adaptar a campo o a lo que le llamamos campo definitivo, venimos y la trasplantamos lista para el campo definitivo. Eso no quiere decir que en ese momento la estamos abandonando, pero básicamente le estamos diciendo que ya se puede adaptar muy fácilmente. A diferencia que nosotros vengamos y coloquemos la semilla directa en campo definitivo, que se incrementa el riesgo de mortandad. Entonces, el reclutamiento a eso se refiere, ¿verdad? A poder sobrevivir las primeras etapas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, venimos y decimos, bueno, vamos a sembrar en semillero y sembramos 100 semillitas, ¿verdad? Y decimos, bueno, solo sobrevivió el 20%, quiere decir que el 80% se murió, ¿verdad? Quiere decir que no pudo sobrevivir a esas primeras etapas, ¿verdad? Entonces, solo tenemos el 20% de reclutamiento, que es el que va a ir a parar a campo definitivo. A diferencia, entonces, de lo que pudiese suceder, que si nosotros venimos y la cuidamos y la mantenemos bien, y resulta que va a parar a campo definitivo un 95%. Entonces, el reclutamiento es importante. O sea, que no quiere decir que solo es de reproducirse, sino que hay que mantenerse en cierto nivel, ¿verdad?, de la población. Y la resistencia ambiental, que dice que ya lo habíamos dicho, que es todos los factores bióticos y abióticos que limitan el aumento de la población, es decir, todo lo que, como su nombre lo dice, se resiste a que la población incremente exponencialmente en función del desarrollo que puede tener. Entonces ahí tenemos tres conceptos muy importantes, y creo que el nuevo del día de hoy es el tema del reclutamiento, es decir, lo que va a hacer que nosotros podamos garantizar que la población se mantenga. Eso no quiere decir que de acuerdo a la especie de la que estemos tratando, pues cada uno de estos tres conceptos se puede ir variando, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todo esto, y para entenderlo, tenemos tres estrategias de reproducción, ¿verdad? Entonces tenemos la estrategia A, la estrategia B y la estrategia C. Entonces, en la estrategia A de la estrategia de reproducción dice que la tasa de natalidad es elevada. Por ejemplo, aquí tenemos unos peces, que significa que su tasa de natalidad, es decir, van a tener la cantidad de crías enorme, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos en el siguiente paso, su cantidad de crías es enorme, ¿verdad? Porque nos está diciendo que su tasa de natalidad es elevada. El reclutamiento es bajo, quiere decir que muchas de las crías mueren, ¿verdad?, en las primeras etapas, entonces solo queda un reclutamiento bajo. Entonces quiere decir que la siguiente generación, ¿verdad?, va a volver a hacer el mismo ciclo, ¿verdad?, de una tasa de natalidad elevada, pero llegan muy pocos, ¿verdad?, para hacer la siguiente reproducción, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que no quiere decir que cuando tengan demasiadas crías, automáticamente todas van a sobrevivir, sino que en la estrategia A, el reclutamiento es el bajo, es decir, que sobreviven muy pocos. En la estrategia B, la tasa de natalidad es baja, es decir, que nacen muy pocos, o sea, muy pocas crías vamos a tener en la segunda estrategia, ¿verdad? Como tienen muy pocas crías, ¿verdad?, lo que dice esta estrategia es que el reclutamiento es elevado, o sea, es decir, hay de las 3 crías que pudieron obtener, 2 sobrevivieron a la siguiente etapa, es decir, que estos van a ir a formar la siguiente generación. Entonces quiere decir que acá, ¿verdad?, va en contra de ¿verdad? O sea, tasa de natalidad elevada,
tasa de natalidad baja. Reclutamiento bajo, reclutamiento elevado. Las dos van a permitir, estas dos estrategias van a permitir la sobrevivencia de las poblaciones, solo que en diferentes condiciones. La estrategia C dice que si el reclutamiento es elevado, ¿sí? El reclutamiento es elevado, en una tasa de natalidad relativamente baja, llevará a un crecimiento rápido de la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque sean pocos los que nazcan, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque sean pocos los que nazcan, como todos sobreviven, ¿verdad? El crecimiento va a ser rápido o va a ser exponencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un reclutamiento elevado como este, ¿verdad? Aunque tengamos una natalidad baja, pero va a dar un crecimiento exponencial en algún momento. Entonces ahí tenemos 3 estrategias de reproducción que suceden dentro de un ecosistema o dentro de la naturaleza que garantizan la sobrevivencia de la población. Más adelante vamos a ver qué sucede con la resistencia ambiental, ¿verdad? Dice dependencia de la densidad y números críticos. ¿Qué es densidad de población? El número de individuos por unidad de área, es decir, cuántos individuos, cuántos organismos hay en un área determinada. Esa es densidad de la población. Un número crítico es otro concepto. La sobrevivencia y la recuperación de una población dependen en cierta base mínima de individuos. Es decir, para que nosotros podamos decir que hay una población promedio, una población mínima, hay el concepto de número crítico, lo que nos está diciendo es que hay un mínimo de individuos que deben de existir, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una población X y decimos que para que esa población sobreviva deben de haber 100 individuos. Cuando esa población está por debajo de los 100 individuos, quiere decir que ya sobrepasamos el número crítico, es decir, puede llegar entonces a ser una población amenazada, que son aquellas cuya población va declinando, es decir, cuando el número crítico es como el límite inferior en el cual una población va a encontrarse, y posteriormente a ser amenazada, puede ser una población en peligro de extinción que se van acercando a su número crítico, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a definir estas cuatro nuevos conceptos para nosotros que nos van a servir más adelante. Entonces, hablando de la densidad de la población, entonces vamos a encontrar nuevamente lo que es potencial biótico y resistencia ambiental. Entonces, el número crítico que veníamos hablando, ¿verdad? Que es lo que nos va a limitar la sobrevivencia o la extinción de una especie. Pues acá podemos observar en la imagen que cuando va incrementando la densidad de la población, va aumentando la resistencia al ambiente, ¿verdad? O sea, mientras incrementa la población, la resistencia del ambiente va incrementando, que lo veíamos desde la semana pasada. Entonces quiere decir que esta flecha por eso se encuentra como movida, porque va a ir variando de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Cuando hablamos de potencial biótico, vamos a hablar de un ritmo de reproducción, de la capacidad que tienen de migrar los animales o la capacidad de dispersarse de las semillas, la capacidad de invadir nuevos hábitos, mecanismos de defensa y la capacidad de enfrentar las condiciones adversas. Entonces quiere decir que para que se dé el potencial biótico se deben de generar estas 5 condiciones. Pero la resistencia ambiental, ¿cómo se va a manifestar? Con la falta de alimentos o nutrientes, con la falta de agua, con la falta de un hábitat adecuado, con condiciones climáticas adversas, depredadores, enfermedades, parásitos y competidores. Entonces es así como se manifiesta una resistencia al ambiente para que la población no crezca exponencialmente. Entonces dice, en la naturaleza las poblaciones estables son el resultado del equilibrio entre los factores que tienden a hacerla crecer y las que tienden a menguarlas.
¿verdad? Es decir, para que sea estable, todas las condiciones ideales para que crezca esa población, sumado a todas aquellas condiciones que ayudan a que esa población no crezca desmesuradamente. El equilibrio ocurre porque muchos factores de la resistencia ambiental se intensifican cuando aumenta la población. Ahí está. Entonces, vamos a verlo más adelante, pero básicamente es que véanlo ustedes en sus casas, ¿verdad? Por ejemplo, tienen un hijo, pues se empieza a alimentar y todo lo que los dos padres le van dando, nace el segundo hijo y como que las condiciones de alimento, por ejemplo, se empiezan a resistir. Sí, sí, solo sí, por ejemplo, los ingresos familiares siguen siendo los mismos. Porque si yo tengo el segundo hijo y mis condiciones económicas se incrementan porque van incrementando los hijos, pues qué bueno. Pero si yo tengo la misma cantidad de ingresos o de recursos, y cuando tengo un hijo que cuando tengo dos, obviamente las condiciones van a variar para esa nueva generación, ¿verdad? Entonces es ahí cuando el ambiente se está resistiendo a ese crecimiento poblacional, ¿verdad? Entonces, a mayor natalidad, mayor es la resistencia ambiental. Entonces vamos a hablar un poquito de la población máxima y la población óptima. La población máxima, por ejemplo, habla un poquito de la capacidad de sostenimiento que tiene un ecosistema. Entonces dice, la capacidad de sostenimiento es la población máxima que puede mantener un hábitat sin degradarse. Entonces, quiere decir que la capacidad de sostenimiento es igual a la población máxima. O sea, ¿cuánto puede sostener ese ecosistema? Es igual a esa cantidad de población máxima que puede sostener. Eso sí, sin degradarse el ecosistema. Vuelvo a regresar al ejemplo de los hijos. Eso no quiere decir que uno pueda tener 10 hijos, ¿verdad? Sí los puedo tener. Y sí se va a estar resistiendo el ambiente porque los recursos para cada uno de ellos se va disminuyendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si para darle unas condiciones realmente óptimas, o sea, es decir, para decir cuál es mi población óptima, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, lo que pasa que según mi capacidad de sostenimiento, ¿cuánto puedo sostener yo en una familia? Solo puedo sostener dos hijos. Entonces, si ya ellos tienen las condiciones ideales, ¿verdad? Entonces, o sus condiciones van a estar dentro de un margen óptimo. Pero resulta que yo tengo 3, 4, obviamente, sí se puede, el ecosistema da, pero ya se empieza a degradar. De repente ya las condiciones cambian, estos empiezan a sufrir porque no tienen las mismas condiciones, hay que generar mucho más ingresos, mayor desgaste del ser humano como padre para estar buscando los recursos, etc. Lo mismo pasa en un ecosistema animal, vegetales, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que los administradores hoy en día se concentran en la población óptima, ¿verdad? Sí, porque si yo tengo para darle a 2 los recursos, pues esa es mi población óptima y eso es lo que debería de tener. Pero yo tengo 3 y las condiciones empiezan a variar, ¿verdad? Porque ese 100% que era 50-50, ahora es 30-30, ¿verdad? Entonces, en esa variación ya nos salimos de esa población, ¿verdad? Eso no quiere decir que, por ejemplo, si los recursos empiezan a incrementar, obviamente las condiciones yo puedo variar en la población, ¿verdad? O sea, ahí es donde podemos decir que no podemos definir, por ejemplo, cuánto es una población óptima. Eso va a depender mucho también de los recursos, porque el ecosistema no se debe de degradar. Nosotros vemos y decimos, bueno, vamos a meter 10 animales de ganado a cierta área para que consuman pasto, pero resulta que esos animales son demasiados y consumen el pasto demasiado rápido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se quedan sin alimento en algún momento, ¿verdad? Y eso puede suceder en cualquier condición. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, un ejemplo, ponen una maceta, colocan la planta que a ustedes les interesa, que puede ser una rosa, por ejemplo, y la ponen a crecer y dejan que crezcan diferentes plantas a su alrededor dentro de la misma maceta, sin ustedes básicamente hacer nada. Dejan crecer y van a ustedes poder notar que el crecimiento, el desarrollo, la floración de ese rosal se va a ver reducida
en algún momento por todas estas plantas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque hay robo de nutrientes, robo de intensidad lumínica, etc. ¿Verdad? Eso quiere decir que esa área que teníamos, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? En los individuos por unidad de área, o sea, su densidad poblacional de las plantas se está saliendo, ¿verdad? O sea, está incrementando demasiado, ¿verdad? Entonces, a eso es cómo cambia una población máxima o mi capacidad de sostenimiento. Vamos entonces a entender algunos mecanismos del equilibrio poblacional que se pueden dar porque suceden varias cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, equilibrios entre depredador y presa y entre huésped y parásito. Cuando no hay equilibrios, ¿qué significa territorialidad? El equilibrio entre planta y herbívoro, qué es la capacidad de sostenimiento y el equilibrio entre plantas competidoras. Vamos a intentar definir porque esos equilibrios vienen dados de la resistencia ambiental versus el potencial biótico y mi capacidad de reclutamiento. Entonces vamos a empezar a ver la relación entre depredador y presa, que se establece un equilibrio entre ambas poblaciones. Vamos a ver una imagen relativa, ¿verdad? Por ejemplo, dice que tenemos un crecimiento desde 1955 a 1996, ¿verdad? Y dice que los datos de observación directas de alces y lobos en la isla Royal muestra que la población de alces disminuía cuando la de los lobos aumentaba y que aquella crecía si ésta se aminoraba. Entonces nos dice que la población de alces incrementa mientras la de lobos disminuye. Entonces quiere decir que cuando tengo más alces, tengo menos lobos, ¿sí? Cuando tengo más lobos, tengo menos alces, ¿sí? Empiezan a incrementar la cantidad de alces y disminuye la cantidad de lobos. Bueno. La tasa de mortalidad de los alces fue el doble o el triple del habitual, por razones de nieve, garrapatas y el aumento de la población de lobos. Entonces vean, ¿verdad? Que disminuyó, había crecido tanto la capacidad de los alces, ¿verdad? Que disminuyó esto. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que esta relación entre depredador y presa, ¿verdad? Se tiene que ir manteniendo en equilibrio, porque eso no quiere decir que la población debe de mantenerse en una línea, las poblaciones deben de mantenerse en una línea horizontal, por supuesto que no, pero cuando esta aumenta, esta va disminuyendo. Quiere decir que por alguna condición disminuyeron la cantidad de lobos, obviamente, ¿y quién se va a alimentar de los alces? ¿Verdad? Los lobos no son suficientes para alimentarse de toda la cantidad de alces que hay, por lo tanto, deja que estos se reproduzcan porque su depredador común no está. Si su depredador común, que son los lobos, se empiezan a reproducir más, necesitan mayor alimento en la cantidad de alces. Quiere decir que la cantidad de alces va disminuyendo. ¿Por qué? Porque estos se van alimentando, ¿sí? Nuevamente, los lobos empiezan a disminuir por cualquier condición que puede ser externa a su alimento, ¿verdad? Y obviamente los alces empiezan a incrementar. Si se dan cuenta, cuando se da, dice, por nieve, por garrapatas, por ejemplo, este empieza a crecer, ¿verdad? Porque ya se puede alimentar. Entonces así vemos la relación entre depredador y presa. Hay otra relación que es la relación entre huésped y parásito, que es que comienza con el contacto, progresa a la infección y finaliza en la enfermedad. Ese sería el proceso, ¿verdad? O sea, el contacto, la infección y obviamente una enfermedad. Cuando un microorganismo potencialmente infeccioso está presente en el cuerpo sin invadirlo todavía, se denomina contaminante. Por lo que estar contaminado no es lo mismo que estar infectado, ya que no todas las contaminaciones acaban en infección y no todas las infecciones acaban en enfermedad. De hecho, la contaminación sin infección y la infección sin enfermedad es la regla. ¿Qué es un parásito? Organismo que vive a expensas de otro y además causa daño. Ectoparasitismo, parásito que vive en la superficie del huésped, ejemplo, el piojo, la pulga, la garrapata.
Endoparasitismo, parásito que invade el interior del huésped. Lataenis solium, Ascaris lumbricoides, que son dos endoparásitos. ¿Cuándo no hay equilibrios? Bueno, vamos a hablar de que cuando no hay equilibrios. No hay equilibrios cuando una de las dos poblaciones, ¿verdad?, está creciendo exponencialmente. O sea, no hay demasiada resistencia al ambiente, ¿verdad?, que nos vaya limitando. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de equilibrio, hablamos de que los recursos tampoco van a crecer exponencialmente, pero sí se da. Entonces, debemos de definir, por ejemplo, si estamos hablando de un herbívoro, este herbívoro, la cantidad de plantas que tiene para consumir es la que debe de consumirse en cierta cantidad. Como hay mucho alimento, este herbívoro va a tener la capacidad de seguirse reproduciendo, ¿verdad?, una y otra vez. Entonces, ese cuidado tenemos que ver, ¿verdad? Aquí poníamos el mejillón de cebra, ¿verdad?, que sigue creciendo mientras las condiciones ambientales se van dando, ¿verdad? En algún momento puede llegar a desaparecer. Hay otra situación, por ejemplo, como otra conceptualización, que es territorialidad, ¿verdad? Por ejemplo, dice, los miembros de celo de muchas especies delimitan un territorio de modo que tengan suficiente alimento para criar a su progenie. Eso quiere decir que cuando la especie dice, bueno, esta es mi área, ¿verdad?, la delimita de alguna forma y la va delimitando para que ninguna otra especie logre ingresar ahí a consumir sus recursos, ¿verdad? Porque si no va a venir y va a decir, voy a compartir los recursos de mi progenie, no, porque yo tengo recursos y se los voy a dar a mi progenie, ¿verdad? También sucede con el ser humano. El ser humano tiene su cantidad de recursos. Bueno, digamos que su punto de población óptima es 2 o máxima 2, entonces quiere decir que tiene recursos para esos 2. Si viene alguien a vivir a la casa de más, esos recursos también se van a ver disminuidos. Entonces lo que hace normalmente es marcar un territorio de alguna manera y no dejar ingresar a nadie. Obviamente hay formas diversas de poder identificar o decir, bueno, no puede ingresar nadie más. En el caso de las aves canoras, que es lo que tenemos en la imagen, el canto es en realidad una forma de decirle a los machos competidores, este es mi territorio, aléjense. Entonces, así como esta ave, hay diferentes especies que de alguna u otra manera van identificando y que no dejen ingresar a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que los recursos se van a ver reducidos y se van a ir limitando para su progenie, que es lo que van a cuidar, ¿verdad? Por eso hablábamos mucho de las tasas de reproducción o las estrategias de reproducción. Lo más importante es cómo cuidamos a nuestro progenie, lo vamos a ir viendo más adelante, cómo se mantiene la progenie dentro de los seres humanos. Perdón, dentro de los seres vivos. Hay otro equilibrio, dice, entre planta y herbívoro, que era lo que estábamos hablando un poquito, ¿verdad? Entonces dice, en un hábitat favorable, sin depredadores naturales, una población de 29 renos introducida en la isla de San Mateo creció en forma exponencial hasta unos 6,000 renos, tras la cual cayó radicalmente cuando los recursos vegetales, sobre todo, se agotaron y los animales murieron de hambre. Entonces podemos ver la gráfica. Entonces, tengo 29 renos, empezó a crecer exponencialmente. Eso quiere decir que la planta, ¿verdad?, la planta que estaba ahí estaba en condiciones óptimas, es decir, que había un crecimiento poblacional de esa planta tan grande que había suficiente alimento. Entonces, eso hizo que creciera exponencialmente hasta llegar a los 6,000 individuos de renos. ¿Por qué? Porque había alimento. Entonces se fueron alimentando, se fueron alimentando, se fueron alimentando. Llegó un punto en el que se acabó el alimento. ¿Sí? Entonces, al acabarse el alimento, porque ya no hay vegetales, ¿qué quiere decir esto? Que no se mantuvo en equilibrio la población porque empezamos a crecer o a reproducirnos porque hay suficiente alimento. Un momento se va a acabar porque la progenie se va a alimentar de eso y se va a seguir reproduciendo. Y es tanta que empiezan a consumir, o sea, empiezan a degradar el ecosistema porque la población está por arriba del máximo. Entonces, al momento de darse eso, obviamente se da un decaimiento, ¿verdad? Puede llegar a un punto crítico
y puede ser hasta una población en extinción en algún momento. Entonces, así es como se da ese equilibrio entre planta y herbívoro, ¿verdad? Entonces, ahí está el equilibrio entre plantas competidoras. Acá poníamos esta imagen porque es importante que ustedes vayan identificando lo que aquí está sucediendo. Por ejemplo, estas plantas ustedes las van a ver normalmente en muchos lugares, ¿verdad? Y como que fueran invadiendo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos encontrando diferentes plantas que van a ir según su crecimiento y según sus condiciones que nosotros mismos le estemos dando. Estas plantas van a ir invadiendo ciertos lugares. En ese proceso de invasión que se está dando en ciertos lugares, lo que nos viene a generar es que las plantas van a ir compitiendo por lo mismo, por el mismo alimento. Entonces van a haber plantas que van a ser superiores en capacidad de adaptabilidad. Entonces van a ir limitando el crecimiento de las otras. Eso no quiere decir que esta planta tenga todas las condiciones óptimas, simplemente va limitando las condiciones de las otras, ¿verdad? Por ejemplo, los que estudian ciencias agrícolas, por ejemplo, reconocen algo importantísimo. Tenemos nuestra planta, la que queremos reproducir, y a las demás le llamamos maleza. Entonces ahí hay dos plantas competidoras, ¿verdad? Ellas están compitiendo por alimento del suelo, por el agua, por la luz, ¿verdad? Entonces, si colocamos dos plantas y las ponemos a crecer al mismo tiempo, pero una es la que nos interesa para el tema de productivo y la otra la voy a considerar mi maleza, por eso se llaman malezas, ¿no? ¿Verdad? Porque esto de aquella planta no decía, pero digamos que las tenemos en las mismas condiciones y las dos van creciendo, ¿verdad? Entonces, estas dos plantas competidoras, una de las dos va a dominar a la otra. Si nos domina la maleza, ¿qué sucede? No tengo producción, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros nos dedicamos al cultivo, lo que hacemos es eliminar la maleza, o sea, ayudarla. ¿Por qué? Porque probablemente esa su planta competidora hasta le puede ganar en algún momento su crecimiento. Entonces, vemos acá la imagen como una forma interesante de analizar esto, porque la planta está llegando a un lugar, por ejemplo, y hasta ahí hay un vehículo y podemos ver cómo invade esa, porque no hay planta u otra condición que limite su crecimiento, es decir, que hay suficiente nutrientes, suficiente luz, suficiente agua, etcétera, y es que se dé su crecimiento. ¿Qué podemos hacer acá, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros como seres humanos ir y cortarla, ¿verdad? Es decir, limitar su crecimiento, y eso es una resistencia ambiental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni el vehículo pudo competir contra él. ¿Por qué? Porque todas sus condiciones se fueron dando y se fueron dando y se fueron dando, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a algo importante que es el equilibrio entre planta y el hombre. ¿Cómo se da? ¿Verdad? Porque acá también tenemos que ir metiéndonos a esta parte. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos notablemente adaptables, ¿verdad? Somos relativamente los más adaptables, primeramente porque como que nos vamos adecuando a diversas condiciones ambientales, principalmente a diversas condiciones de alimento, por ejemplo. En diferentes partes del mundo, ustedes van a encontrar que hay diferentes formas de alimentarse. ¿Por qué? Porque hay diferentes vegetales, diferentes animales, etc. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en Guatemala, podemos decir, bueno, pero yo no voy a comer cierta cosa que se comen en un país asiático, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, no, pero ¿cómo me comería eso? Y ellos han de pensar, y estos guatemaltecos se comen tal cosa, ¿verdad? O tienen una forma diferente de alimentarse. Pero nosotros los seres humanos nos estamos adaptando al medio, ¿verdad? Cada uno en su medio se está alimentando de acuerdo a lo que está encontrando. Por eso dice que somos notablemente adaptables, ¿verdad? Somos como que es nuestra forma de sobrevivir. No podemos vivir sin flores. Esto no vayan a asumir que solo estoy hablando de flores. Es un ejemplo para definir que no podemos vivir sin toda esa alternabilidad que nos dan las plantas, ¿verdad? Necesitamos lo que deseamos. Por ejemplo, esa es una gran diferencia, por ejemplo, en el ser humano, porque las plantas van a alimentarse con lo que necesitan, pero el ser humano empieza a desear, o sea, en su mente empieza a crear algunos deseos de lo que quiere, ¿verdad? Queremos esto y empezamos a buscar la forma de obtenerlo. Eso cuando somos consumidores, pero aquellos científicos dicen, bueno, queremos
descubrir eso y empiezan a estudiar cómo descubrirlo para ponerlo a disponibilidad, es decir, para satisfacer una supuesta necesidad, pero básicamente es un deseo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y al final tenemos diversidad de condiciones dentro del mundo que de repente no eran necesarias, pero las deseamos tener, ¿verdad? Por ejemplo, y muchas de las cosas que tenemos son cómodas, son para generar comodidad, pero que le están ocasionando demasiado daño al ecosistema o al mundo. Nos realizamos ante lo adverso. Yo pienso que lo que sucede es que nosotros los seres humanos, dentro de nuestro proceso de adaptabilidad, obviamente nos vamos a realizar ante lo adverso. ¿Por qué? Porque si a nosotros ya nos adaptamos, automáticamente ya combatimos lo adverso que pudiésemos haber encontrado. Ordenar, clave de la supervivencia. Por ejemplo, nosotros, como somos los seres humanos, como estamos en la jerarquía más alta de la supervivencia o de la cadena alimentaria, lo que hacemos es ordenar todo lo que nos vamos a alimentar y cómo lo queremos. Entonces, nosotros como que vamos generando ese equilibrio, ¿verdad? Obviamente en algunas condiciones no se da, pero lo vamos intentando hacer en función de que si tenemos ese equilibrio, los que van a sobrevivir somos nosotros. Entonces, a veces consumimos demasiado algo, pero como que lo vamos tratando de suplir por otro mientras va creciendo nuevamente nuestro alimento básico. Producir recursos de nuestros desechos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hablamos mucho, por ejemplo, del reciclaje, del reuso, por ejemplo, pero eso es moda porque de alguna manera nuestro planeta se ve afectado, pero eso ha venido de muchísimos años atrás, desde la creación del mundo, desde la existencia del ser humano, ¿verdad? De producir nuestros propios recursos y ir reutilizando y reutilizando los mismos recursos, y eso creo que ha venido en función del crecimiento poblacional, es que algunos recursos se han ido perdiendo a través del tiempo. Otro factor importante, por ejemplo, es nuestra capacidad de sostenimiento, lo decíamos anteriormente y lo vamos a volver a definir. Dice, es el límite máximo al que puede extenderse la población de un ecosistema, es decir, la mayor cantidad poblacional que puede soportar indefinidamente un medio ambiente dado, en el cual la competencia entre las diferentes especies puede reducir a cero la tasa neta de crecimiento poblacional per cápita. Entonces lo decíamos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto puede aguantar un ecosistema en función de las poblaciones dadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que ese ecosistema le esté dando las condiciones ideales a una especie y esta especie empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega un punto en el cual ese ecosistema ya no lo puede soportar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no se generó la suficiente resistencia. Entonces, pero para eso hay una capacidad de sostenimiento. Pues obviamente, bueno, yo te puedo mantener dándote alimento como ecosistema hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, se da el equilibrio entre plantas competidoras. Entre las plantas, muchas compiten por ser las más altas, obtener luz, por llegar con sus raíces a mayores profundidades para obtener luz. Entonces, aquí tenemos una imagen última, que se da entre el equilibrio entre plantas competidoras. Les ponía yo el ejemplo de lo que pudiésemos ver en una maceta entre la planta principal que nos interesa versus lo que se encuentra a su alrededor. Entonces decíamos que una planta competidora, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en condiciones probablemente todas están en búsqueda de luz, todas están creciendo, todos estos musgos están invadiendo a estos árboles, los helechos van creciendo, etcétera, ¿verdad? Porque están en busca de alimento, luz, etcétera. En esta otra imagen ustedes ven todo el sistema radicular, ¿verdad? Los diferentes sistemas radiculares, porque los sistemas radiculares van a ir creciendo en función, obviamente, ¿verdad?, de la búsqueda de alimento en el suelo. Entonces, así como nosotros podemos explicar cómo se dan todas estas condiciones y esperando, pues, de que hayan quedado claros estos conceptos sumados a los que hemos venido viendo para que, pues, todo quede claro en la clase de hoy. Así que muchísimas gracias por la atención brindada y espero que tengan un excelente día.